bienvenidos a todas y a todos a una nueva entrevista del ciclo de conversatorios Mujeres chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, que es organizado por el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y financiado por el Ministerio de Cultura mediante el Fondo de la Música Convocatoria 2021. El objetivo del presente conversatorio es difundir la trayectoria de mujeres chilenas radicadas en Chile o en el extranjero que desarrollen proyectos de investigación o creación sonora en sus más diversas manifestaciones y que tengan un grado de vinculación con las nuevas tecnologías. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es académica y directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Así que tenemos acá a Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Gerardo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar conversando contigo aquí. Perfecto, súper Daniela. Bueno, la idea, como te contaba, esta entrevista es conocer un poco más, ¿cierto?, del artista, del investigador, pero la persona también que hay detrás de, ¿cierto?, de todo ese trabajo y proyectos. Así que la idea es tener una conversación bien relajada, ¿cierto?, y que lo pasemos bien en este momento. Daniela, preguntarte un poco de dónde vienes, cuáles son tus raíces, específicamente eso. Bueno, es una pregunta interesante, volver como atrás. Yo soy de Punta Arenas, soy magallánica y de familia magallánica por parte paterna y bueno, crecí allá. Llegué a Santiago ya a terminar el colegio y partir la universidad. Ya. Tu infancia sí fue todo ahí en Magallanes, ¿no? Y harto talento siempre en Magallanes. Bueno, el mismo presidente que tenemos magallánico, así que, interesante. Sí, la verdad, en Magallanes siempre ha habido, yo encuentro interés por la música. Yo creo que también hay un tema que tiene que ver con el clima, por lo menos mi experiencia de infancia es que se ha hecho siempre mucha música en la casa, como en las reuniones familiares, la gente canta. Creo que sí, hay una relación, digamos, con la música. Los magallánicos en general nos gusta la música. Ya, perfecto. Aparte ahí con el frío, ¿cierto? Uno tiende más a encerrarse, entonces ahí casi me imagino todas las fiestas, las juntas, las conversas que hay, ¿cierto? Se hacen en casita con guitarra en mano o con, ¿cierto?, escuchando música. Sí, tal cual. Ya, súper bien. Bueno, interesante porque de alguna forma, ¿cómo ese tipo de experiencias te llevan a ti también a desarrollar tu campo actual de trabajo? O sea, especialmente en tu campo como musicóloga, ¿cómo estas experiencias musicales o más experiencias de vida te llevaron a la música y después llevar a este camino un poco de la investigación? Porque yo después estudié musicología en Alemania y la verdad yo estando allá yo pensaba, claro, yo hubiera crecido en Alemania, probablemente siempre hubiera sabido que yo quería ser musicóloga. En Chile me costó más porque a lo que yo me quería dedicar, digamos que yo no tuve, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, cuando vi que estudiar en la universidad, referentes de eso que a mí me interesaba hacer. Entonces fue un camino un poco de buscar, digamos, armarme yo un poco mis intereses en línea con eso, porque yo, bueno, siempre me gustó cantar, aprendí un poco de piano, me gustaba también la teoría musical, ya de mi época en el conservatorio, digamos, en la Universidad de Magallanes, recuerdo alguna vez, por ejemplo, una clase con Nelia Fonseca, que posteriormente igual hizo un doctorado en musicología, pero después, digamos... cerca, pero no necesariamente todavía en el ámbito de la investigación. Claro, y recuerdo que, por ejemplo, ella nos mostró alguna vez imágenes de cuadros, como para mostrarnos los paralelos que habían entre algunas estéticas de algunas épocas y las estéticas musicales. Y eso yo lo encontré fascinante. Pero en esos momentos yo a los, 14, 15 años no sabía muy bien cómo eso uno podría llevarlo a una profesión. Entonces, claro, luego ya en Santiago yo entré a estudiar a la Católica, un poco también buscando, entré por bachillerato porque no sabía muy bien qué hacer.
Y tomé muchos cursos siempre de estética, de literatura, bueno, de música, seguí después con canto, pero en realidad siempre con mucho interés en lo que era el análisis musical, la historia de la música, los cursos de estética y literatura, como que yo me armé mi malla. Ah, qué bien, qué Sí. bien. Como empezó de a poco a conjugarse cada uno de tus intereses para después llegar, ¿cierto?, a lo que es la investigación. Mm. Pasa que en Chile igual, que a veces uno cuesta encontrar en el norte, especialmente en las artes, ¿no? Sí, yo igual creo que ha habido un desarrollo, por ejemplo, en el campo de la musicología, ya un poquito después de mi época se creó el pregrado en musicología que hay en la Católica, que en esa época no había. Eh, bueno, en nuestra universidad está el magíster en musicología latinoamericana. Hay algunos lugares ya donde se pueden, digamos, quizás aterrizar este tipo de intereses, pero claro, en comparación con otros países Ujú. que tienen una tradición académica en las artes mucho más larga, evidentemente todavía hay mucho por desarrollar. Sí, totalmente. No, es interesante que igual ahora por lo menos ya tenemos este tipo de instancias donde ya se puede uno ya conocer un poco más y dedicarse a la investigación. Especialmente me acordaba del magíster, ¿cierto? Música latinoamericana, la Universidad Alberto Hurtado, de que hace una oportunidad para varios colegas míos que han Mm. querido seguir desarrollándose en un campo de investigación, pero que no fuera tan formal en una como la católica, sino un poquito más ampliado, relacionado con la música popular también. O sea, así que por lo menos ya tenemos algún tipo de norte que seguir. Y Daniela, después tú viajas a Alemania. ¿Eso cuándo es? ¿Por qué viajas a Alemania? ¿Por qué te decides estudiar allá y no en otro lugar, por ejemplo? Tenemos Argentina igual, ¿cierto? Que tenemos la UCA o como otro cierto centro de investigación. Sí, la verdad, yo cuando empecé a ver el tema de la musicología, efectivamente miré un poco las posibilidades en Argentina, Ujú. igual me parecían interesantes, pero a mí siempre me gustaron mucho los idiomas extranjeros. Entonces yo había estudiado en un colegio inglés, el del presidente Boric, un Ya, colegio británico en Punta Arenas, y luego, paralelo a la universidad, empecé a estudiar alemán en el Instituto Goethe, pero porque quería aprender otro idioma y el alemán, bueno, es un idioma que tiene mucho que ver con la cultura de la música docta que a mí me interesaba. Entonces, y me parecía bonito. La verdad sigo encontrando que es un idioma muy bonito, pero también es bien difícil, es bien complejo, pero sí, entonces yo como ya llevaba un tiempo aprendiendo alemán en el Goethe, en algún momento salieron unas becas que eran para ir a hacer un curso intensivo de alemán. Y ahí fue que yo, gracias a una de estas becas, me fui a hacer el curso intensivo. Y no recuerdo ahora exactamente cuántos meses eran, era corto. ya. Quizás era un mes, dos, tres, no estoy segura, pero era un curso comprimido, digamos, de alemán Perfecto. intensivo. Y ese yo lo hice en Dresden, en Alemania. Entonces ya estando ahí, empecé a mirar qué posibilidades había. Ah, ya. Y ahí fue que, claro, yo vi que en la ciudad de Weimar, que quedaba cerca de Dresden, donde además teníamos, digamos, algunos amigos que estaban allá, algún contacto, digamos, de gente que había pasado por allá al menos, se podía estudiar musicología, pero no en la universidad, sino que en una escuela superior de música, en un conservatorio, que tenía la gracia de que tú estabas junto a los intérpretes, a los compositores. Era como una enseñanza de la musicología mucho más vinculada a la práctica musical que en otras ciudades de Alemania, que tú lo vas a hacer a la universidad, más alejado de esta parte práctica. Y lo otro es que uno podía tomar algo que, digamos, que en lenguaje chileno sería algo así como un minor, Ya. en gestión cultural. Entonces yo hice historia del arte como minor y gestión cultural porque había que hacer dos. Y por eso yo elegí también Weimar, porque a mí siempre me gustó también el tema de la gestión y tampoco sabía si yo estudiaba musicología, bueno, a qué me iba a dedicar Exacto. después, si iba realmente a seguir trabajando, por ejemplo, más bien en una trayectoria académica o no. Y pensé que la gestión podía abrirme más puertas, digamos. Ya, perfecto, súper. Sí, y la verdad es que creo que fue una buena decisión porque si bien efectivamente yo me fui por la línea más académica y me encanta investigar, es lejos lo que más me gusta hacer de todo lo que hago, la verdad es que igual el hecho de haber aprendido gestión a mí me ha servido para participar en proyectos donde la gestión cumple un rol importante o también generar a veces, no sé, producciones de CDs.
por ejemplo, u otro tipo de actividades que tienen un porcentaje de gestión, y así uno no se queda solo en la actividad de escribir un paper, sino también pensar en proyectos que tengan quizás un alcance un poquito distinto. Perfecto, sí, ampliar un poco el abanico de posibilidades, ¿cierto? Bueno, nos pasa a los músicos, ¿cierto? Que tenemos que a veces hacer de todo Sí, para... absolutamente. Y justamente también la música siempre ha sido un ámbito multidisciplinario, ¿cierto? Claro. No podemos reducirlo solamente a tocar guitarra o a investigar solamente. Claro. El intérprete también investiga, ¿cierto? También compone de alguna forma. Entonces, es interesante como multidisciplinario, ¿cierto? Y que es dedicado a la gestión cultural. Quería preguntarte también cómo fue tu experiencia también como mujer, ¿cierto? Dentro de un campo de la investigación que siempre ha sido, ¿cierto?, un poco capturado por los hombres, especialmente en el campo de la academia. ¿Ha cambiado un poco eso hasta ahora en tu tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las diferencias que tú puedes ver? Sí, esa es una buena pregunta. Como yo hice toda mi carrera de musicología en Alemania, mis primeras experiencias fueron con cómo estaba la cosa allá, y después he hecho como la comparación con la situación acá. En primera instancia, yo en Alemania, en la primera instancia, digamos que nunca sentí como que uno, por ser estudiante mujer, tuviera algún trato distinto a los estudiantes hombres, ni mucho menos. Sin embargo, en Weimar, que era un instituto de musicología bastante grande, de los más grandes en cuanto a cantidad de profesores titulares, había una profesora titular mujer, y los otros profesores eran todos hombres. Y en el tiempo que yo estuve, a mí me tocó que se ampliara el instituto, que en un principio estaba mucho más centrado en la música docta, se amplió a los estudios de música popular y jazz, con una convocatoria que hubo, y a la etnomusicología con la cátedra que se llama Transcultural Music Studies, como estudios transculturales de la música. Y ambas las recibieron, ganaron el concurso profesores hombres, pero también en cuanto a los postulantes, la mayoría de los postulantes fueron hombres. Entonces ahí yo empecé a hacerme consciente de algo que en realidad está súper comprobado estadísticamente, que es que en un pregrado parten bastante paritarios hombres y mujeres. En el área de las humanidades y artes generalmente hay hasta más estudiantes mujeres que hombres, pero después ya cuando tú vas a la parte del doctorado disminuyen las mujeres, y ya cuando vas a la parte de entre el doctorado y ser profesor titular, que bueno, ahí hay varias etapas, cada vez el número de mujeres se achica más. Algo que sucede, bueno, por distintas razones, pero entre ellas yo creo que el tema de la maternidad juega un rol súper importante. O sea, hasta qué punto las relaciones, no solo en Chile, sino también en Alemania, son tan paritarias que mujeres y hombres puedan seguir con su carrera por igual, digamos. Porque bueno, después de estar en Weimar, yo me fui a hacer el doctorado a Berlín, a la Universidad de las Artes de Berlín. Y ahí, en comparación a Weimar, es un instituto más pequeño, tiene menos profesores de cátedra. Sin embargo, eran todas profesoras mujeres. Eran 3 profesoras mujeres. Habían sí asistentes académicos, que serían aquí algo así como profesores asistentes o algo similar. Ahí sí había hombres, pero las profesoras titulares eran todas mujeres. Pero de 3 profesoras que habían, entre las 3 había un hijo. O sea, había una profesora que tenía un hijo. Lo cual también de alguna manera demostraba que en la época de ellas, que fue una época muy de que las mujeres se emanciparan también en la academia, para lograrlo y hacer carrera, ellas no tuvieron hijos. Qué interesante eso. Y bueno, con la maternidad, ¿cierto? Y el desarrollo laboral. Claro, entonces ellas, digamos, fueron mujeres que les tocó romper muchas barreras, pero tuvo también, para poder hacerlo, tuvieron que hacerlo un poco como lo hacían sus pares hombres, que bueno, sí tenían hijos porque muchos de ellos tenían el apoyo de sus esposas. Exacto. Para que los cuidaran.
Y bueno, yo creo que esa generación, que es una generación que ahora tiene sobre 50 años, abrió el camino de tal manera que en Alemania ya de a poco yo creo que la cosa está siendo más paritaria y bueno, y obviamente hay más conciencia también de parte de los hombres jóvenes de hacerse cargo del cuidado de sus hijos y colegas míos allá también tomaban, como en Alemania puede elegir hombre o mujer quien toma el postnatal, por ejemplo. Colegas hombres míos tomaron el postnatal y lo hicieron ellos, dejando en pausa sus proyectos, obviamente, y todo sin ningún problema. Entonces ya la cosa se volvió mucho más paritaria, diría yo. Interesante porque de alguna forma se generan estructuras, ¿cierto? Para que, de alguna forma, el tema de la paridad, por ejemplo, para Claro. que uno pueda, como en el papel se dice, no, nosotros vamos allá, pero sin embargo, en estas cosas como la maternidad, que son cosas que vienen de fondo, aunque las reglas o se generen normas, en la práctica, ¿cierto? Empiezan a fallar. Pero Claro. interesante que justamente los hombres, en este caso, tenemos que nosotros también empezar a pensar que la maternidad no es solamente de la mujer, ¿cierto? Y que esto tiene que ser ya compartido, que somos dos personas tratando de ¿cómo se llama?, de formar un individuo y que cada uno tiene intereses personales también que tenemos que desarrollar y complementar, ¿no? Claro. Y es divertido porque esto llegó al punto, por ejemplo, en la Universidad de las Artes en Berlín hay un concurso que es para un trabajo como profesora, pero que es siempre por 3 años, alargable a 3. Digamos que no es un contrato indefinido, pero es como para darle la oportunidad a una mujer de que reúna experiencia ya siendo doctora, y es solo para mujeres. Y ha llegado al punto de que hay hombres que se han quejado porque se han sentido discriminados porque existe ese concurso y ellos no pueden concursar. Entonces es como divertido ver. Y también acá cuando fueron los constituyentes, la elección de convencionales, también Sí. el tema de paridad fue un tema, porque dejó a mujeres afuera porque había más mujeres y por la necesidad de paridad tuvieron que poner hombres Claro. obligatoriamente. Claro. Sí. Interesante también de ese empoderamiento natural que está teniendo la mujer. A veces siento que bueno, Gabriel Salazar, el historiador, decía que de alguna forma generar la paridad de género es forzar el natural empoderamiento que van a tener las mujeres en el futuro. O sea, sabemos que ya esto se viene en una sociedad feminista. O sea, claro, pero yo creo que de verdad, por ejemplo, en el caso mío, estando en Alemania, para mí, o sea, yo veía, digamos, la labor que hicieron las generaciones de mujeres antes de la mía. O sea, y fui súper consciente de que si no hubiera hecho por lo que hicieron mujeres antes que una, hubiera sido todo más difícil. De hecho, mi profesora de doctorado, Darte Schmidt, ella fue la primera presidenta mujer de la Sociedad Alemana de Musicología hace poquitos años atrás, que igual uno dice, bueno, países que tuvieron su ola feminista como la que estamos viviendo ahora hace ya unas décadas atrás, igual se demoraron tanto en que en espacios como ese la presidenta fuera una mujer. Entonces, igual eso es como bien decidor aún, pero obviamente la cosa va caminando igual, la sociedad también lo va haciendo. Nos vamos mejorando. Sí. Y acá en relación a Chile. Y en relación a Chile, la verdad es que al menos en la musicología yo tengo la impresión de que, bueno, desde que existe la musicología en Chile como una ocupación más vinculada a la academia más institucionalizada, digamos por ahí desde la década del 50 en adelante, siempre han habido mujeres a la par que hombres trabajando. Si uno piensa, por ejemplo, en María Esther Greve, para pensar un poco en estas primeras generaciones, que también fue muy reconocida en su ámbito, y la verdad es que mujeres han estado presentes generalmente. Lo que faltaba hasta hace, bueno, una década atrás, si uno miraba, uno veía que quizás había mujeres también trabajando en la academia, pero pasaba un poco lo que yo decía de Alemania, que cuántas de ellas eran doctoras. ¿Y qué pasa? Que tener un cartón que diga que eres doctora no es tanto tema, pero por ejemplo en Chile tú no puedes postular un proyecto Fondesit si no eres doctor o doctora. Sí. Entonces ahí te empieza a limitar el no tener ese grado por el hecho de no poder acceder a proyectos de más largo aliento. Exacto, financiamientos para desarrollar una investigación a más largo plazo. Claro, que te dan muchas más posibilidades que investigaciones más restringidas a un año.
Pero eso la verdad es que, al igual que yo, digamos, hubo varias mujeres que también salieron a hacer su doctorado al extranjero y que uno ve que han ido encontrando trabajo como académicas en distintas universidades, en distintas ciudades. Eh, por ejemplo, aquí mismo en Valparaíso está Laura Jordán, está Eileen Carmi, en La Serena llegó ahora Valesca Cabrera. eh, bueno, en Santiago y algunas más, y digamos que uno ve que de a poco, digamos, también hay mujeres que se han ido instalando como académicas en universidades bien diversas. Entonces, yo creo que en ese sentido es un buen momento para que también las mujeres musicólogas, digamos, estén desarrollando sus propios proyectos y tengan algo que decir. Eso se notó, por ejemplo, en la última conferencia que hubo ahora de la Sociedad Chilena de Musicología. El directorio tomó, por así decirlo, un riesgo y convocó no a ponencias individuales, sino que solo a mesas, para fomentar también que fueran más bien un espacio de diálogo, y convocó mesas que tenían que tener al menos una mujer. No podías tú mandar mesas de solo hombres, que es lo que fue mucho tiempo la norma. Y la verdad es que funcionó súper bien. Llegaron mesas, bueno, también solo de mujeres, pero la mayoría de las mesas eran mixtas, digamos. Y hubo, al parecer, también algunas críticas, porque obviamente algo así no, es entendible que genere también críticas. Exacto. Pero fue una apuesta que tomó la sociedad justamente como forma de decir, ya, si vamos a hablar en términos más bien paritarios, esto tiene que atravesar también lo que hacemos nosotros en nuestros espacios académicos. Entonces, me pareció bien interesante ver lo que hizo la sociedad. Yo fui parte del comité organizador porque lo auspició nuestra universidad, la conferencia, que fue online, pero estas fueron las decisiones que tomó el directorio de cómo iban a hacer la conferencia. Así que me pareció bien interesante ver cómo resultó eso. No, qué bien. Que se pongan en jaque, ¿cierto?, los constructos que tenemos tan arraigados y que es cierto que vienen de todos estos procesos antiguos. Sí, yo también estoy muy contento, me gusta mucho eso, efectivamente. que se empieza a repensar, ¿cierto?, la forma en que trabajamos, la forma que abordamos la investigación, que abordamos la música. Los compositores también tienen que empezar también a ver estos cambios que están sucediendo, ¿cierto? Y eso integrarlos también a tu obra, a tu poética.